Buenas tardes. Hoy vamos a hablar, continuando con el módulo de generalidades de la unión neuromuscular o placa motora que se considera una sinapsis especializada. En primer lugar, vamos a recordar cuáles son los elementos responsables del movimiento. Tomando en cuenta que los movimientos registrados en el músculo esquelético provienen del sistema motor voluntario, recordaremos que en la corteza motora se encuentran las motoneuronas primarias que a través de la vía piramidal, que como todos sabemos por neuroanatomía se decusa en un 98% de sus fibras nerviosas en el bulbo, descienden hasta encontrarse con las motoneuronas secundarias o de segundo orden en el asta anterior de la médula espinal. También es importante recordar que a este grupo de neuronas llegan fibras nerviosas provenientes de las diferentes vías extrapiramidales y del propio cordón posterior por donde ingresan las sensaciones en este punto. A partir de ahí, estas motoneuronas secundarias son las que envían la información de movimiento al músculo que es estimulado o aquel músculo que recibe patrones de movimiento desde el sistema nervioso central superior. Ya en la clase anterior estuvimos viendo la composición del músculo esquelético y su función o mecanismos de contracción muscular. Las neuronas motoras, como dijimos, o también conocidas como motoneuronas, son las que emiten el impulso y son las que van a originar la contracción muscular. También ya hemos dado la definición de lo que es una unidad motora. Recordemos que es una motoneurona y el conjunto de fibras musculares que ella inerva, que de lo más bajo número de fibras musculares que ella inerva están 2 al mayor número de números que son 2000. Y como intermedio queda 150 fibras musculares. Recordemos que las unidades motoras que inervan solamente 2 fibras musculares aproximadamente son aquellos movimientos que necesitan precisión y coordinación fina. En cambio, aquellos movimientos que generan potencia y fuerza muscular son aquellas unidades motoras que inervan hasta 2000 fibras musculares esqueléticas. En el dibujo de la derecha justamente podemos observar en la microscopía electrónica la formación de las placas motoras, que es lo que hoy vamos a estar estudiando, que es lo que estamos señalando que provienen de este axón que como sabemos es mielinizado, ¿sí? En cambio las terminaciones nerviosas no son mielinizadas, son amielínicas. Aquí podemos ver un dibujo más de cerca, justamente vemos una terminación nerviosa con su membrana, ¿sí? Como estoy aquí remarcando en negro, y lo que ven es una gran cantidad de vesículas cuyo contenido es también una gran cantidad de acetilcolinas en su interior, de moléculas de acetilcolina que son neurotransmisores de bajo peso molecular, que por exocitosis serán liberados a la hendidura sináptica como veremos. Y del otro lado, ¿qué encontramos? Encontramos el sarcolema justamente con las invaginaciones o túbulos T que también ya estuvimos explicando en la clase anterior. Y cerca de ellos vemos una gran cantidad de mitocondrias y también recordamos que entre túbulo y túbulo de T se encuentran también los retículos sarcoplasmáticos. Aquí podemos ver una unidad motora en donde la misma está compuesta por una motoneurona y 3 placas motoras, ¿sí? 1, 2 y 3. En este dibujo, que es el que encontramos en nuestro libro guía de Guyton, podemos observar que el axón es mielinizado, como ya dijimos anteriormente, y que justamente cuando las terminaciones nerviosas abandonan este axón se vuelvan totalmente amielínicas. En ese sentido, vamos también a recordar que en este punto las terminaciones nerviosas se contactan de forma virtual con el sarcolema. En este dibujo de abajo, ¿sí? Que está con la letra C, podemos observar que la terminación nerviosa
prácticamente ingresa dentro de como una invaginación que le hace el músculo, y esto que observamos como pliegues son justamente su nombre, son pliegues subneurales, en donde justamente se van a encontrar los canales de sodio y receptores para el neurotransmisor conocido como la acetilcolina, que ya hemos hablado también en las clases anteriores de esto. Aquí podemos ver un esquema en donde vemos que en primer lugar tenemos la membrana de la terminación nerviosa y en segundo lugar vemos el sarcolema del músculo esquelético. En este punto vemos cómo las vesículas de acetilcolina son liberadas al espacio sináptico y que las mismas van a unirse a los puntos que se encuentran, como dijimos anteriormente, en ese pliegue subneural en donde se encuentran los receptores de la acetilcolina. Acuérdense que estos receptores de la acetilcolina son receptores nicotínicos. Entonces aquí justamente está enlistada las partes o composición de lo que es una placa motora. Tenemos la terminal nerviosa, tenemos la depresión sináptica, que es la que le hace el músculo que vimos en el dibujo anterior. Luego tenemos los pliegues sinápticos subneurales, que son estos, ¿sí? Y tenemos evidentemente el neurotransmisor, que es lo más importante, que es la acetilcolina, que se unirá a los receptores específicos. Bueno, entonces podemos decir que como en una sinapsis neural, la llegada de un potencial de acción al terminal axónico origina la apertura de canales de calcio activados por voltaje. Eso es muy importante recordar. Vamos a ver que en el video que se levantó esta tarde para los alumnos que van a hacer sus actividades prácticas, se encuentra el video de placa motora. En ese sentido, tenemos que recordar que para que la acetilcolina sea liberada por exocitosis a la hendidura sináptica, la vesícula que la contiene tiene que viajar hasta la membrana celular de la terminación nerviosa. Ese viaje se logra gracias a que cuando llega el potencial de acción a la terminal nerviosa, en ese punto se abren canales de calcio, y estos canales de calcio, al ingresar en el interior de la terminación nerviosa, aumentan evidentemente su nivel intracitoplasmático, generando movimiento o desplazamiento de las vesículas hasta la membrana celular de esta terminación nerviosa, generando su exocitosis. Entonces es indispensable que el calcio ingrese en las terminaciones nerviosas, como va mencionando en este punto, hasta que se genere la exocitosis de la acetilcolina. ¿Cómo se produce la formación de acetilcolina? En el aparato de Golgi se producen las vesículas que luego fluyen hasta las terminales nerviosas. Acuérdense que el aparato de Golgi se encuentra en el soma neuronal, que se encuentra evidentemente en el asta anterior de la médula espinal. Por lo tanto, el aparato de Golgi produce estas vesículas y las envía por flujo axónico hasta las terminales nerviosas. Se calcula que más o menos 300.000 unidades por terminaciones nerviosas es lo que encontraríamos. Luego, la formación de la acetilcolina, ¿dónde se produce? En el citoplasma de la terminación nerviosa. El citoplasma de la terminación nerviosa es donde se genera acetilcolina, y se calcula que por cada vesícula encontraríamos 10.000 moléculas de acetilcolina. Esta acetilcolina ya dijimos que se libera por exocitosis una vez que se transmite el potencial de acción hasta las terminaciones nerviosas, y luego ingresa el calcio, y ahí es donde se produce la migración de estas vesículas con acetilcolina, y por exocitosis las mismas son liberadas a la hendidura sináptica. Bueno, la recuperación de vesículas se realiza por endocitosis. Eso tiene una acción de la clatrina, que acordémonos que es una proteína del citoesqueleto. Entonces eso luego vamos a ver más adelante cómo se produce entonces la recuperación de la vesícula.
Entonces aquí vamos a ir viendo paso por paso. En primer lugar, debe llegar un potencial de acción a la terminal axónica. Y aquí podemos ver cómo está llegando, ¿sí? Y en ese punto, cuando llega el potencial de acción a la terminal axónica, se abre el canal de calcio. Entonces esta entrada de calcio en el terminal axónico es un canal evidentemente operado por voltaje, porque el cambio de voltaje es lo que hace que se abra este canal. En tercer lugar, las vesículas sinápticas son las que migran, como vemos aquí, van migrando para que por exocitosis se vayan liberando las moléculas de acetilcolina. Se calcula que aproximadamente 125 vesículas liberan sus contenidos. Si eso multiplicamos por 10.000 por cada vesícula, entonces tendríamos un gran número de moléculas de acetilcolina liberadas en estas terminales. En cuarto lugar, la acetilcolina se une ya en la membrana del sarcolema del músculo esquelético a un lugar en donde se encuentra su receptor. Aquí vemos la acetilcolina que ya ha viajado a través de la hendidura sináptica poniéndose en contacto con su receptor. ¿Y eso qué va a hacer? Acuérdense que este receptor al que se le une la acetilcolina es un receptor nicotínico. Eso genera justamente la apertura de canales ligando, que son canales operados químicamente. Y en este caso es un canal operado químicamente por acetilcolina, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Va a producir cambios en el potencial de membrana de reposo de nuestro músculo. ¿Está bien? En este slide podemos observar que nosotros podemos bloquear los receptores de acetilcolina en este punto, ¿sí? Bloqueando con algunos fármacos paralizantes como por ejemplo el curare. El curare es como un veneno que actualmente tiene un manejo farmacológico, sus productos sintéticos que se utilizan mucho para paralizar los músculos en situaciones de cirugía, en situaciones de intubación, para que el paciente sea instalado en un respirador. Son ejemplos de utilización de conocimientos de estos mecanismos fisiológicos para el tratamiento de los pacientes. Bueno, en quinto lugar, los canales iónicos en los receptores de acetilcolina se abren. En ese punto, como vemos en el dibujo, entra sodio y sale potasio, ¿sí? Eso va a generar un potencial de placa motora cuyas siglas son ppm. Este ppm es un potencial graduado y su magnitud va a depender específicamente de la cantidad de acetilcolina liberada. Todavía no estamos hablando aquí de un potencial de acción de todo el músculo esquelético, o de la fibra muscular esquelética específicamente afectado por este neurotransmisor, sino de un potencial que, repito, es de placa motora o ppm. En la unión neuromuscular no se desencadena, justamente como está diciendo, ese potencial de acción, sino son corrientes locales que van poco a poco, vamos a decirlo de una forma, disminuyendo la negatividad del potencial de membrana de reposo de nuestra fibra muscular específicamente. Por eso es que aquí dice que necesitamos esta corriente eléctrica hasta poder llegar a un potencial umbral, el cual va a abrir los canales de sodio dependiente de voltaje. Entonces aquí podemos volver a recordar lo que vimos en potenciales de acción, que necesitamos llegar a un potencial umbral para que se abran los canales de voltaje dependientes de sodio. ¿Está bien? Y eso se logra gracias a la acetilcolina que va generando potenciales de placa motora. Mientras más acetilcolina se libere, más rápidamente se llegará a ese potencial umbral con la suma de estas potenciales de placa motora. Muy bien. En ese sentido, las proteínas receptoras están muy concentradas en las membranas postsinápticas, mientras que en cualquier otra zona de la membrana plasmática del músculo hay muy pocos receptores para acetilcolina.
Por eso es que en el dibujo era importante recordar estos pliegues subneurales, porque es en ese punto en donde encontramos una alta cantidad de receptores nicotínicos que se van a activar cuando la acetilcolina se una contra ella. Y como dice aquí, en el resto de la superficie, vamos a decirlo así, del sarcolema o de la membrana sarcoplasmática, encontraremos muy poco de este tipo de receptores. Entonces tenemos que en el potencial de placa motora o placa terminal sufre algunos cambios. En este punto podemos ver el dibujo que se encuentra en el guide. En el punto A, como vemos aquí, vemos que no se llega al potencial umbral para generar un potencial de acción. ¿Está bien? Entonces ese potencial de placa motora no es suficientemente menos negativo para generar este potencial de acción. Generalmente eso se observa cuando justamente se le pone al paciente algún medicamento curarizante. En segundo lugar, en el gráfico B, sí hemos logrado llegar a un potencial umbral, como vemos aquí en este punto, ¿sí? Este punto, para producir un potencial de acción. Y en el punto C, de vuelta no estamos generando un potencial de acción. ¿Por qué? Porque aquí lo que bloqueamos es la liberación de acetilcolina. Entonces imagínense ustedes, piensen, ¿qué puede evitar que una vesícula migre hasta la membrana plasmática de la terminación nerviosa y por exocitosis liberar a la acetilcolina? Pues que no se abran los canales de calcio voltaje dependiente que se deberían abrir cuando el potencial de acción llega a la terminal nerviosa. Pero ¿por qué esto no ocurre en este caso en el gráfico C? Porque yo puedo también estar usando, en este caso como dice aquí, una toxina botulínica que actúa sobre ese canal de calcio, evitando que ingrese el calcio necesario para la liberación de estos neurotransmisores. Entonces nosotros podemos disminuir vamos a decir, la producción de potenciales de acción hacia un músculo esquelético, bloqueando tanto el canal de calcio de la terminal nerviosa o bloqueando el receptor nicotínico que se encuentra en los pliegues subneurales de la membrana del músculo. Entonces esos son los gráficos A y C que observamos en esta diapositiva. También es importante recordar que hay factores de seguridad en la transmisión de la unión. Se calcula que por cada impulso que llega a la unión neuromuscular de potencial de acción, esto va a causar 3 veces más potenciales de placa motora, lo que eso va a generar un factor de seguridad elevado. Y también se sabe que el músculo esquelético no se puede contraer o generar fuerza muscular para toda la vida. O sea, no es algo que no tenga un límite. Ahora sí, mantener una postura y demás, pero todo tiene un límite. Entonces, ese límite lo pone justamente la fatiga de la unión, ¿verdad? En donde las fibras nerviosas pueden disminuir la frecuencia de impulsos. Por lo tanto, al disminuir la frecuencia de impulsos, va a disminuir también la liberación de acetilcolina y por lo tanto los potenciales de placa motora cada vez van a ser menos positivos, o sea, más negativos, por lo tanto va a ser difícil generar nuevos potenciales de acción. Y lo otro, evidentemente, pues depende de la cantidad de neurotransmisores de acetilcolina sintetizados y resintetizados para lograr ser secretados o eliminados por exocitosis desde las terminaciones nerviosas. Si yo no puedo sintetizar rápidamente o mantener el balance entre la liberación de acetilcolina y su resíntesis, entonces también eso va a generar una fatiga de la unión de placa motora. Siguiendo con nuestro esquema de qué es lo que va pasando para generar finalmente un potencial de acción en nuestro músculo, aquí tenemos que el potencial de placa motora, algo que ya dijimos, que cuando se generan es porque se abren canales de sodio y voltaje operados por voltajes situados en regiones adyacentes del sarcolema.
iniciando luego con esto el potencial de acción. O sea que ese potencial de placa motora que nosotros vamos generando tiene que llegar al potencial de umbral para poder, repito, llegar a abrir los canales de voltaje, principalmente el sodio y secundariamente el potasio, ¿sí? Bueno, entonces esa apertura de canales de voltaje que generalmente ya están, como vemos aquí en el dibujito, muy cerca de los lugares en donde se encuentran los receptores nicotínicos, que son específicos para la acetilcolina, son los que van a iniciar este potencial de acción a lo largo de la membrana de la fibra muscular, y eso va a llevar, como ya vimos en la clase anterior, a la contracción muscular. El potencial de acción se propaga a través de los túbulos T al interior de la fibra muscular esquelética, como estamos viendo aquí en este dibujo. ¿Qué son los túbulos T? También ya hemos explicado en la clase anterior, así que lo pueden leer tranquilamente, y sabemos que el potencial de acción va a diseminarse por este túbulo T, abriendo canales de calcio del retículo sarcoplásmico, como vemos aquí en el dibujo, ¿sí? Del retículo sarcoplásmico, generando la salida de calcio hacia el líquido intracelular de nuestro músculo, y ya sabemos qué va a hacer ese calcio. Ese calcio va a ir a unírsele a la troponina C. Que volvemos a ver el mismo dibujo que estaba en músculo, donde observamos cómo el calcio va a salir por la apertura de este canal dihidropirimídico, abriendo el receptor de la rianosis. Ese calcio, este es el mismo dibujo, donde observamos justamente cómo esta proteína o canal dihidropirimídico va a liberar el calcio que no podía salir porque está cerrado este canal. Va a poder salir una vez que el potencial de acción llegue al túbulo T. Bueno, ya sabemos que ese calcio, ya repito otra vez, va a ir a unirse a la troponina C, iniciar todo el mecanismo de contracción muscular que ya aprendimos en la clase anterior. Bueno. Ahora, ¿qué pasa una vez que el nervio cesa de liberar la acetilcolina? Pues sabemos que la acetilcolina se pega y se despega rápidamente de sus receptores, ¿sí? En una billonésima de segundo se pega y se despega, se explicará mejor más adelante. O sea que no es que la acetilcolina queda pegado por mucho tiempo a su receptor nicotínico. Al despegarse queda en la hendidura sináptica. ¿Y con quién se encuentra? Con la acetilcolinesterasa. Y sabemos que la acetilcolinesterasa es una enzima que la va a degradar en dos partes, en colina y en acetato. Entonces, la destrucción de esta acetilcolina por esta acetilcolinesterasa va a terminar con el potencial de placa motora, ¿sí? Permitiendo que la membrana de la célula muscular recobre su potencial de reposo y pueda volver a estimularse. Pero vamos a ver que hay siempre un desfasaje entre que yo estimulo una fibra muscular a través de estos fenómenos eléctricos y de cuánto dura la contracción. Vamos a ver que muchas veces cae otro estímulo sobre mi músculo que todavía se está contrayendo. Porque estamos hablando de dos fenómenos. Estamos hablando de un fenómeno eléctrico por un lado y un fenómeno mecánico por el otro. Hablamos de los periodos refractarios, pero en los fenómenos mecánicos no hay un periodo refractario, sino que si siguen cayendo potenciales de acción sobre la contracción, pues el músculo se va a seguir contrayendo, evitando que el mismo se relaje. Eso vamos a ver cómo ocurre más adelante. Bueno, y aquí en este slide también hacemos la salvedad de que hay fármacos que pueden actuar en contra de la acetilcolinesterasa, por ejemplo, un órgano fosfato, neostigminas, generando que la acetilcolina perdure más tiempo sobre en la hendidura sináptica. Bueno, esto puede ser para bien o para mal. Por ejemplo, existen patologías como por ejemplo la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune en la que anticuerpos
que no son anticuerpos, vamos a decir, que atacan a estructuras propias del cuerpo humano, en este caso, actúan bloqueando el receptor nicotínico. Entonces hay veces que la acetilcolina es liberada y encuentra que su receptor está bloqueado por un anticuerpo pegado al mismo. Entonces generalmente lo que se hace es usar, por ejemplo, estos fármacos como la neostigmina, periodostigmina, que son, como dice aquí, drogas que inhiben la acción de la acetilcolinesterasa, para que la acetilcolina perdure más tiempo en la hendidura sináptica y compita contra el anticuerpo que está bloqueando su receptor, haciendo que el mismo salga del sitio, permitiendo que la acetilcolina pueda hacer sus funciones. Ya sabemos que si yo bloqueo un receptor nicotínico, voy a generar una parálisis muscular, entonces eso es peligroso, ¿verdad? Pues acuérdense que no es solamente el movimiento lo que inhibimos en esta situación con esta patología que les dije, la miastenia gravis, sino que inclusive podemos generar una alteración en la musculatura de la respiración y podemos tener un paro respiratorio. Entonces es importante saber justamente estos conceptos. O también puede darse el caso de enfermedades generadas por órganos fosforados que generan estas contracturas musculares indeseables. No estamos ya hablando de una miastenia, sino una contaminación o una intoxicación, mejor dicho, que pueden llevarnos a cuadros de contracción muscular, vamos a decir, indeseables. Bueno, entonces, acá le explica que la acetilcolina se disocia del receptor nicotínico en el sarcolema. Eso ya hemos explicado, ¿verdad? Si la acetilcolina continuara, los canales seguirían abiertos y el potencial de placa motora continuaría y el músculo seguiría contraído. Eso hasta que haya una fatiga. No se podría controlar también la actividad muscular. Muchas de estas cosas causan, por ejemplo, cuadros de contractura muscular, que me puede llevar a una lesión muscular importante. Algunas de las cosas que existen que pueden afectar vamos a decir, el metabolismo de la acetilcolina están citadas aquí. Por ejemplo, el veneno de la viuda negra, que todos sabemos que es una araña, un tipo de arácnido, genera una liberación masiva de acetilcolina. ¿Qué les parece que va a producir esto? Una contracción muscular indeseada y constante de todo, ¿verdad? De todo lo que es músculo esquelético. Luego la toxina botulínica, que ya explicamos en los slides anteriores, en donde dijimos que esta se une o impide que el canal de calcio que se encuentra en las terminaciones nerviosas se abran para la entrada de calcio al citoplasma de la terminación, haciendo que se bloquee la migración de vesículas y que se libere por exocitosis la acetilcolina, que también nos lleva a una parálisis. Y el curare, que también ya explicamos que actúa sobre el receptor nicotínico. Muy parecido a lo que hace la miastenia gravis, pero la miastenia ya explicamos que es por unos anticuerpos. Aquí vuelvo a repetir sobre la acción de la acetilcolinesterasa degradándole a la acetilcolina. Ahora, tenemos también que saber, como vemos aquí en el dibujo, que esa degradación hace que se pueda resintetizar acetilcolina por la motoneurona, o sea, en la terminación nerviosa, no en el cuerpo neuronal, porque el cuerpo neuronal se encuentra en el asta anterior, ahí no se va a poder hacer esta acetilcolina. Entonces tiene que resintetizar en la propia terminación nerviosa, ¿sí? Por eso que también necesitamos aquí un poco de energía y hay muchas mitocondrias. Entonces, acá justamente está lo que les dije anteriormente, que cuando la acetilcolina se une a su receptor, esta unión dura una billonésima de segundo. Y en milisegundos desaparece por completo de la hendidura sináptica. ¿Por qué? Porque la acetilcolinesterasa, como vemos en el gráfico, rápidamente la degrada y parte de ello se resintetiza. Y parte de la acetilcolina difunde por tejidos vecinos. Esas son las formas en que la acetilcolina desaparece muy rápidamente de la hendidura, a no ser que yo inhiba esta acetilcolinesterasa, ¿sí? Que explicamos en el slide anterior. Bueno,
Termina el potencial de placa motora, el calcio vuelve a sus lugares de origen. En este caso ya explicamos en la clase de músculo cómo lo hace. Y de esa forma se logra la relajación del músculo. Bueno, justamente aquí tenemos el potencial de acción muscular, el potencial del músculo, su potencial de membrana en reposo es más o menos entre menos 80 a menos 90 milivoltios en esta fibra esquelética. La duración de su potencial de acción, siempre hablando del músculo esquelético, es 1 a 5 milisegundos y es unas 5 veces más prolongada que de las fibras nerviosas mielínicas grandes. Y la velocidad de conducción de este potencial de acción a lo largo y ancho del músculo esquelético de la fibra nerviosa, de la fibra muscular excitada por la terminación nerviosa es de 3 a 5 metros por segundo. Bueno, entonces, aquí justamente vuelve a resumir todo lo que ya hemos estado explicando, así que ustedes lo pueden leer y complementar siempre con el libro de Guyton. Aquí vemos de vuelta la misma cosa, este acoplamiento, excitación, contracción, cómo se despolariza la membrana del músculo a lo largo y ancho. Cuando digo ancho me estoy refiriendo justamente a las imaginaciones o túbulos T que penetran en el interior de nuestra célula muscular. Y siempre la importancia de la generación de ATP para todos estos fenómenos. Y este gráfico es interesante porque justamente les muestra que al momento en que yo estoy generando mi potencial de acción y está terminando, miren que dentro del músculo, en el momento en que la despolarización está terminando, yo estoy aumentando el calcio citoplasmático, coincidente con ¿qué? Coincidente con el desarrollo de la fuerza muscular. O sea, yo aumento el nivel de calcio, el calcio se une a la troponina C y ahí yo comienzo mi contracción muscular. A eso me refiero con el desfasaje en tiempo del fenómeno eléctrico y del fenómeno mecánico, ¿sí? Eso es importante recordar para luego entender los fenómenos de fuerza muscular. Y aquí está el resumen de todo lo que explicamos anteriormente. Yo no los voy a leer, léanlo detenidamente porque todo esto ya lo hemos mencionado. Ahora sí vamos a tratar de explicar la mecánica de la contracción del músculo esquelético que se logra gracias a la sumación de contracciones individuales para aumentar, ¿qué cosa? Una contracción global. ¿Cómo lo logro? A través del reclutamiento que explicamos en la clase anterior, que es la suma de múltiples unidades motoras, o también se le llama múltiples fibras, así lo llaman el Guyton. La sumación del número de potenciales en un tiempo determinado que puede llegar a un cuadro patológico que se llama tetanización, y otros tipos de generación de fuerza muscular que vamos a ver que en ciertas situaciones se utilizan, por ejemplo el efecto de la escalera y las contracciones asincrónicas. Y aquí otra vez para ver el desfasaje, potencial de acción y recién ahí contracción muscular, ¿sí? La misma cosa, aquí tenemos dos potenciales de acción y luego las contracciones musculares pertinentes. Imagínense qué ocurriría si acá yo tengo un potencial de acción, otro aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Qué va a pasar? Que yo tengo mi músculo en contracción y por lo tanto esto va a generar ¿qué cosa? Que mi músculo no se relaje, ¿sí? Acá está la relajación del músculo, ¿sí? Bueno, esto es importante para que entiendan más o menos. Primero vamos a explicar con este gráfico el reclutamiento o sumación de múltiples fibras o sumación de unidades motoras. Aquí justamente vemos un fascículo muscular, ¿sí? Un fascículo muscular que tiene múltiples fibras musculares y que está dominado por dos motoneuronas. Una motoneurona A y una motoneurona B. Entonces, este fascículo muscular, ¿verdad?
Cuando la fuerza muscular que se requiera para hacer un esfuerzo físico es suave, yo probablemente necesite, siempre hipotéticamente hablando, de una unidad motora, ¿sí? Y luego, si yo necesito desarrollar más fuerza, yo puedo sumar otra unidad motora, ¿sí? Otra unidad motora. A eso nosotros le llamamos reclutamiento. Pero la realidad es que cuando hacemos un movimiento, varias unidades motoras, sobre todo cuando hablamos de músculos grandes, ya están activas, ¿verdad? Y generalmente las primeras en activarse son aquellas unidades motoras que inervan a las fibras musculares tipo roja o 1, que hemos explicado en la clase de músculo, ¿sí? Cuando yo necesito movimientos que no requieran mucha fuerza ni potencia muscular, generalmente estas unidades motoras que inervan a fibras musculares rojas o de tipo 1 son las que se van a activar primero. Y a medida que yo vaya aumentando la fuerza muscular, pues voy a estar probablemente activando unidades motoras que van a inervar a fibras musculares esqueléticas intermedias, que son las 2A. Y cuando requiera de más fuerza muscular, voy a sumar unidades motoras que inerven a las fibras musculares esqueléticas del tipo 2B o blancas, ¿sí? Entonces, si les suena eso, es parecido a cuando empezamos a hacer un ejercicio. Primero, ¿qué se dice? Primero hay que hacer un calentamiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque justamente las musculaturas grandes, las piernas, los brazos, etcétera, necesitan primero ir activando las unidades motoras de las fibras rojas, se hace el calentamiento, luego las 2A para ya aumentar un poco la fuerza, y cuando yo ya hace mis esfuerzos más grandes, solicito a las unidades motoras que inervan a las fibras musculares blancas. Porque acuérdense que los ejercicios también van a depender del tipo de actividad física que yo hago. Si por ejemplo yo hago un trote, soy maratonista, pues voy a solicitar fundamentalmente unidades motoras que estén inervando fibras musculares rojas de mis piernas, etc. Pero si voy a hacer un ejercicio moderado como correr 1500 metros, entonces voy a solicitar las rojas y las 2A. Pero si voy a hacer una carrera de 100 metros, probablemente yo tengo que hacer calentamiento para activar ya las A, la fibra tipo 1 o las rojas y las 2A, para que cuando yo haga mi ejercicio de potencia y de velocidad ya estén preparadas las unidades motoras que van a activar a las fibras musculares blancas, que son las de potencia y velocidad. Entonces va a depender mucho de qué cosa nosotros queramos hacer para ir solicitando y reclutando fibras musculares, ¿sí? Y reclutando como a través de la activación de estas motoneuronas A o B o más, ¿sí? Esos son ejemplos. Por eso es importante recordar que vamos a explicar en la última parte de la clase de hoy justamente estas fibras musculares, en qué ejercicio y en dónde más las encontramos. Valga decir en este punto que la genética es lo que determina cuántas unidades motoras que inervan fibras rojas o fibras blancas nosotros tenemos. Por ejemplo, velocistas muy importantes en el mundo, que son corredores de 100 metros de velocidad, que es la reina del atletismo, vamos a llamarlo así, generalmente nacen con un 90% de fibras musculares del tipo 2B en las piernas. Y aquellos que son maratonistas, que son aquellas personas que tienen que durar mucho tiempo haciendo su ejercicio, nacen con 90% de fibras musculares del tipo 1 o rojas. Y eso es lo que determina que un atleta tenga talento o no. Yendo ahora a la sumación temporal o de frecuencia, ¿sí? Aquí podemos ver justamente la fuerza de contracción muscular, que es lo que estamos mostrando justamente lo que les dije. Yo creo que en el dibujo, en este dibujo que está aquí abajo, van a entenderlo mejor. ¿Se acuerdan del dibujo de un potencial? Y acá recién así había una. ¿Y qué es lo que vemos aquí? La suma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 potenciales de acción de seguido.
Entonces el músculo no tiene la forma de relajarse, ¿entienden? Esto se llama sumación de frecuencia y genera lo que dice aquí, la tetanización, ¿sí? Entonces las unidades motoras envían potencial de acción uno tras otro sin descanso. ¿Y eso por qué ocurre? Porque hay veces que yo ya estoy usando en su porcentaje total a todas mis unidades motoras para un ejercicio, ¿sí? Entonces yo ya no tengo más unidades motoras que sumar, entonces se ejerce la sumación temporal, o lo que hago es que las unidades motoras ya no se suman más, pero ellas aumenten la velocidad con que envíen sus potenciales de acción, generando una contracción constante. Y eso me puede llevar a una tetanización, que como resultado clínico generalmente son contracturas musculares muy importantes que pueden generar un daño o una lesión macro en nuestra musculatura. ¿Está bien? Ese es un ejemplo para que entiendan cómo actúa esta sumación temporal. Aunque también tenemos que saber que una fuerza muscular depende mucho de la velocidad de la frecuencia de producción de potenciales de acción. Se cree que el 50% de la fuerza muscular no es solamente, vamos a decir que, repitiendo, que una fuerza muscular importante que yo haga, por ejemplo, el levantamiento de pesa de no sé cuántos kilos, más de 150, 200 kilos con los brazos en un arranque, depende un 50% de la hipertrofia de la masa muscular, pero otro 50% depende de la velocidad con que nuestras unidades motoras que están activas en esos momentos manden los potenciales de acción. O sea, no solamente pensemos que esto va a generar siempre tetanización. En personas que están entrenadas genera el 50% de su fuerza muscular. Aquí volvemos a ver justamente el estímulo que dice aquí, que son las flechitas rojas, son los potenciales de acción, acuérdense. Y los dibujos son la tensión o la contractura muscular. Entonces, aquí se ve muy bien. Tenemos un estímulo, una contracción muscular. Y aquí ya tenemos tres estímulos muy cerca uno a otro, entonces ya vemos el aumento de la fuerza muscular, haciendo que nuestra musculatura no se relaje totalmente, pero todavía es algo fisiológico. Y aquí vemos la misma cosa, aumentamos la velocidad de potenciales de acción, que son las flechitas rojas, y mi fuerza muscular va aumentando, llegando hasta un límite. Ese es el límite. Que si nosotros seguimos, como muestra este dibujo, mandando más rápidamente potencial de acción, sí va a generar un tétanos o una tetanización completa. Por favor, en este punto también es importante no confundir la enfermedad tétanos con la tetanización, ¿sí? La tetanización es un fenómeno que se ve por aumento importante de velocidad de potencial de acción sobre un músculo, y el tétanos es una patología, ¿verdad?, que tiene que ver con un microbio que se llama Clostridium tetani, ¿sí? Entonces no vayan a confundir con los nombres. Aquí estamos hablando de tetanización y no de tétanos. Le digo eso por aquí en este gráfico pues dice tétanos completo, pero es tetanización completa, ¿está bien? Ahora el resultado generalmente de los dos es igual. ¿Cuál es el resultado? Contractura muscular. Generalmente la enfermedad tétanos produce unas contracturas musculares importantes, graves, que puede inclusive llevar a la muerte cuando hay una contractura muscular constante en la musculatura respiratoria, en la laringe, etc. En cambio, en este cuadro es el fenómeno por culpa del fenómeno eléctrico, por el aumento muy importante de la frecuencia de potenciales de acción de las unidades motoras hacia el músculo. Ahora vamos a explicar lo que es un efecto escalera. Después de un periodo de reposo, ¿verdad? Que puede ser que yo me levanto, me voy por ahí. Si el músculo se contrae repetidamente, la fuerza de contracción es mayor, evidentemente. ¿Y qué significa eso? Significa que
posterior a las contracciones iniciales, el músculo va a aumentar su eficiencia después de un calentamiento inicial. Es muy parecido este fenómeno a lo que explicamos con el fenómeno de reclutamiento. Evidentemente, cuando yo, vamos a decir, este efecto escalera, voy a hacer un ejercicio, primero voy a solicitar que el estímulo sea un potencial de las unidades motoras de las fibras rojas, luego de la 2A y luego la 2B para llegar a mi máximo tensión o fuerza muscular. Ahora, este fenómeno de escalera se utiliza sobre todo, como dice en el gráfico de calentamiento, pero también en la recuperación de músculos atrofiados, por ejemplo, después de un cuadro de fractura muscular en donde el yeso que se encuentra instalado en el miembro que se ha fracturado hace que se atrofie la masa muscular. Generalmente cuando hay una atrofia muscular, las primeras en desaparecer son o disminuir de tamaño, mejor dicho, son las fibras musculares blancas o de tipo 2B, luego la 2A y finalmente la 1. Entonces generalmente cuando yo hago la recuperación de músculo, siempre tengo que trabajar con cargas o fuerzas muy livianas. O sea que cuando yo le saco el yeso a un paciente, generalmente él tiene que trabajar haciendo ejercicios con el propio peso del miembro primero y de a poquito, cuando uno va aumentando el tono muscular y la figura del músculo, pues voy aumentando también la intensidad y la fuerza del ejercicio dentro del periodo de recuperación de un músculo que fue atrofiado por cualquier causa. En este caso yo le digo fractura, pero puede ser un paciente que haya estado paralizado por algún shock medular y luego se va recuperando, etcétera. Entonces eso es importante sobre todo para la gente que hace la parte de rehabilitación física, que se ve mucho en el área de traumatología, neurología, etcétera, y también la fisiatría y también el fisioterapeuta, ¿verdad? Esto es un resumen de todo lo que dijimos. Acá podemos ver, por ejemplo, la producción de un potencial de acción y cómo el gastrocnemio tiene una fuerza de contracción que termina en menos de 0,1 segundo. En cambio, por ejemplo, el sóleo dura más, porque probablemente es más grande, ¿verdad? Acá tenemos el fenómeno escalera, aquí tenemos la sumación temporal que genera el tétano, la tetanización, ¿verdad? Que en estos casos son incompletos y aquí sí es completo, por ejemplo. ¿Está bien? La misma cosa, los mismos dibujos. Estos son todos resúmenes muy importantes porque les hace recordar rápidamente lo que estamos hablando. Y como dijimos, como último slide, debido a que en la clase anterior nos pasó muy rápidamente este slide, no pudimos volver a explicarlo. Vamos a recordar las fibras, los tipos de fibras musculares. Tenemos el tipo 1, que ustedes la conocen como fibra muscular roja debido a la gran concentración de mioglobina, ¿sí? Es de una velocidad de contracción muy lenta, tiene una actividad ATPasa, estamos hablando de la ATPasa que se encuentra en la cabeza de la miosina muy baja. Su fuente más importante de producción de ATP es el metabolismo aeróbico, que aquí se encuentra expresado como fosforilación oxidativa. El retículo sarcoplásmico es poco desarrollado. Está rodeado de una gran red capilar. Las fibras musculares generalmente son de diámetros pequeños. Disculpen. Su actividad funcional más importante es el mantenimiento postural y la velocidad de fatiga es lenta. ¿Qué tipo de ejercicio nosotros podemos utilizar? Además de mantenimiento de postura, pues es la fibra que, como le dije anteriormente, prevalece en personas que hacen actividades de larga duración, como por ejemplo ciclistas, maratonistas, etc. Justamente porque la velocidad de fatiga es muy lenta y el ejercicio muchas veces no son ejercicios de mucha potencia o de mucha velocidad. En el otro extremo tenemos a las fibras blancas, porque tienen muy poca pigmentación de mioglobina, también conocidas como fibras del tipo 2B. Son de velocidad de contracción muy rápida, tiene una alta cantidad de actividad de la ATPasa en la cabeza de la miosina,
Su fuente favorita es evidentemente el anaeróbico, disculpen, la ausencia de oxígeno. Y como ejemplo pone aquí el metabolismo anaeróbico de la glucosa, que también se conoce como glicólisis, pero también les quiero decir que se utiliza en este tipo de fibra muscular esquelética mucho el sistema losfosfágeno, que explicamos en la clase anterior, que es el de la fosfocreatina, que dona un fosfato al ADP, o el ADP más otro ADP, por eso se le llama sistema losfosfágeno. Ahora, evidentemente su velocidad de fatiga es rápida. ¿Por qué? Porque la cantidad de ATP que se genera con estos metabolismos anaeróbicos son muy pocos. Recordemos que el sistema anaeróbico de la glucosa solamente da hasta 2 ATP y da ácido láctico, y el sistema del fosfágeno, la fosfocreatina y el ADP más ADP también es muy poco, da apenas 1. Pero también son sistemas energéticos de más rápida recuperación. El retículo sarcoplásmico es muy abundante debido a que necesitamos mucho calcio para generar muchos puentes cruzados para generar mucha fuerza muscular. La red capilar que le rodea es escasa, ya sabemos por qué, porque no necesita gran cantidad de oxígeno para generar ATP. Y el diámetro de las fibras son grandes. ¿Qué significa eso? Que las personas que nacen con este tipo de fibra muscular son aquellos que generan hipertrofias musculares más rápidamente que otros. O sea que una persona que nazca con mayor cantidad de fibra muscular roja o de tipo 1 le cuesta hacer hipertrofias musculares. Se hace una hipertrofia, pero es una hipertrofia de tipo excéntrica. ¿Qué son las hipertrofias excéntricas? Son las hipertrofias que hacen que el músculo esquelético crezca más bien en longitud. Se ve la marcación del músculo, pero son finos y largos. En cambio, las personas que nacen con mayor proporción de fibras musculares blancas o del tipo 2B hacen hipertrofia más bien de diámetro transversal, no tanto de longitud. Y la pregunta es ¿por qué esa modificación morfológica? Porque la fibra muscular blanca, cuando se hipertrofia, lo hace porque su sistema de síntesis de proteína generan más sarcómera, evidentemente, ¿verdad? Pero esas sarcómeras se disponen en paralelo. ¿Qué significa? Dibujando aquí rápidamente, vamos a suponer que estos son sarcómeras y las nuevas se van poniendo unas encima de otras, ¿sí? Ahí y la otra ahí, y hace entonces que en general el efecto final morfológico sea una hipertrofia del diámetro transversal más que longitudinal. En cambio, las personas que nacen con las fibras musculares esqueléticas de tipo 1, su hipertrofia, como dije, que se llama hipertrofia excéntrica, porque esta es en la que explicamos anteriormente, se llama concéntrica. En esta, las nuevas sarcómeras que se sintetizan se disponen en serie, o sea, una al lado, una al lado de otra, ¿sí? Una al lado de otra, ¿sí? Entonces eso va a generar que mi músculo crezca, pero en longitud, no en su diámetro transversal. ¿Está bien? Bueno.